Hola, mi nombre es Audrey Valenzuela y en este video resolveré un problema de aplicación usando una función racional. Primero que nada debemos saber que este tipo de funciones tienen diversos usos en la vida cotidiana y la aplicación que veremos en este problema se refiere y está enfocada al campo de la medicina. Me guiaré también del procedimiento elaborado en mi cuaderno para ir orientando el proceso sobre el paso a paso que debemos hacer para resolverlo. Entonces, comencemos. El problema establece lo siguiente. Nos dice, un medicamento inyectado produce una concentración que se modela con la siguiente expresión. Medida en mililitros, cuando el tiempo es mayor o igual que 0, medido en horas. Las constantes A y B dependen del medicamento que se trate. Y la pregunta nos dice, si cierto medicamento tiene A con valor igual a 3 y B con valor igual a 1, ¿cuál será la máxima concentración aproximada del medicamento en la sangre y al cabo de qué tiempo? Entonces, primero, para conocer la máxima concentración que nos pide este problema, debemos graficar la función y observar cuál es el punto máximo o el extremo que dicha función tiene. Pero primero, para graficar la función racional, debemos conocer las intersecciones que tiene con los ejes y las asíntotas. Para obtener los valores en que la función intersecta con los ejes, debemos seguir dos condiciones. La primera es que la función debe ser igual a 0 para obtener la intersección con x, y la segunda condición nos dice que la variable independiente, o sea, normalmente es x, sea igual a 0 para obtener la intersección con el eje y. Para la intersección con x, si la función es igual a 0 según nuestra primera condición, al hacer el despeje, obtenemos que la función cruza en el origen, o sea, nos dio igual a 0 para la intersección. Ahora bien, para el eje y, primero identifiquemos las variables, porque recuerden que nuestra condición nos pedía que la variable independiente sea igual a 0. Entonces vamos a identificarlas. Lo que se quiere obtener en este problema es la concentración del medicamento. ¿Pero esta concentración depende de algo? Sí, depende del tiempo. Entonces la concentración es la variable dependiente, mientras que el tiempo es la variable independiente, ya que este no está condicionado a nada. Entonces, ahora sí, una vez que identificamos las variables, la condición para encontrar la intersección con el eje y es que la variable independiente, que ya descubrimos que es el tiempo, tiene que ser igual a 0. Y de acuerdo a nuestra función, para obtener el valor tendremos que evaluar dicha función en 0. Quedaría de la siguiente manera. Igual que con el eje x, obtuvimos que la función cruza en 0. Entonces nuestra función va a tener ambas intersecciones en el origen. Ya tenemos las intersecciones, pero nos falta saber dónde están las asíntotas. Toda función racional tiene asíntotas, y conocer en qué punto de la gráfica se encuentran nos permite orientarnos respecto al lugar del plano en el que va a estar nuestra función. Existen dos tipos de asíntotas, verticales y horizontales. Para obtener las verticales, también existe una condición que debemos seguir, y esta nos dice que hay que igualar el denominador de la función con 0. Al resolver esto, nos quedaría de la siguiente manera. Como podemos observar, en este despeje, para resolver el denominador igual a 0, obtuvimos valores complejos porque incluyen el número i. Cuando esto pasa, significa que la función no tiene asíntotas reales, es decir, no pueden ubicarse en un plano real como lo conocemos en el plano cartesiano. En cambio, podríamos decir, con estos valores, que nuestra función tiene asíntotas verticales complejas. Ahora que ya tenemos las verticales, nos falta hallar las horizontales. Y para encontrarlas también existe un teorema que nos indica que debemos identificar los grados de los polinomios que componen la función. En este caso, el grado del polinomio numerador, que se nombra m, es igual a 1, mientras que el del polinomio denominador es de grado 2. El teorema que les mencionaba nos dice que si m es menor que n, la asíntota horizontal de la función estará en y igual a 0. Ya obtuvimos las intersecciones y las asíntotas. Ahora consideremos los valores adecuados para graficar nuestra función. Normalmente las asíntotas verticales nos orientan sobre el lugar de la gráfica en que se encuentra nuestra función, porque pues recordemos que el plano es tan grande que pues nos dice si se orienta de este lado, en el cuadrante tal, en el cuadrante 1, 2, así, ¿no? Y eso nos lo permite saber las asíntotas verticales. Pero como en este caso obtuvimos valores complejos, tomaremos el origen como referencia para proponer los valores. Entonces, por ejemplo, yo escogeré desde -6 hasta 6.
Para obtener los puntos debemos evaluar la función en dichos valores. Por ejemplo, si quisiéramos evaluar esta función en menos 5, nos quedaría de la siguiente manera. Si quisiéramos evaluarla en 3, quedaría de la siguiente. Y vamos a repetir este proceso sucesivamente hasta evaluar todos los valores que propusimos. La tabla debió haber quedado de la siguiente manera, y yo la grafiqué aquí en mi cuaderno, pero si se fijan, también agregué los valores de menos 100 hasta 100. Esto sirve para reconocer que aunque nuestra función se extiende de menos infinito hasta más infinito, nunca va a ser exactamente en 0. Por ejemplo, aquí en el valor de menos 100 obtuvimos que nos sale en menos 0.02, o sea, nunca va a ser un 0 exacto. Igualmente en 100 nos queda 0.02. Nunca en las funciones racionales se va a llegar hasta 0 cuando estén las asíntotas. Se van a extender hasta el infinito o menos infinito, pero nunca van a llegar a ser 0 exacto. Comprobemos esto que les digo en GeoGebra y también vamos a corroborar los puntos que evaluamos. Vamos a colocar una recta con valor y igual a 0, que represente el eje de aquí. Y vamos a ver si hay una intersección. Seleccionamos la herramienta, seleccionamos nuestra función y la recta que pusimos, y el sistema nos está mostrando un signo de interrogación. ¿Qué quiere decir esto? Que pues no hay ninguna intersección, el sistema no está detectando que la función intersecte con esta recta con valor a 0. Entonces, por más que queramos hacerle chiquito, va a parecer que sí va a cruzar con el 0, pero el propio sistema nos dice que no. Y respecto a los valores y los puntos que evaluamos, aquí podemos también comprobar cada una de las coordenadas que obtuvimos. Entonces, por ejemplo, no sé, aquí vemos la intersección en el origen, 0 con 0, miren ahí se ve el punto J, o por ejemplo, no sé, en punto 5, lo vemos, y pues aquí comprobamos si sí obtenemos las coordenadas bien y si nuestra gráfica está correcta. Ahora vamos a analizar lo que nos pide el problema. El planteamiento nos pedía identificar aproximadamente el valor de la máxima concentración del medicamento. Fijándonos en nuestra tabla, podemos identificar que existen dos valores máximos. Tenemos un valor negativo en menos 1, menos 1.5, y luego en 1 tenemos 1.5. Pero como este es un problema real, no vamos a tomar los valores negativos, porque no puede haber una concentración en el cuerpo de menos 1.5, ¿no? Entonces vamos a tomar solo los valores positivos. Entonces podemos decir que la máxima concentración que el medicamento alcanza es de 1.5 mililitros y se alcanza al cabo de una hora. Igualmente corroboremos esto en GeoGebra y veamos otros ejemplos. Si se quisiera conocer qué concentración se tiene al cabo de 3 horas, podemos comprobarlo con base en los puntos evaluados que anotamos en nuestra tabla, o también lo podemos visualizar aquí. Vamos a seleccionar un punto. Al cabo de 3 horas va a tener una concentración de 0.9 mililitros. Entonces, después de que alcanza la máxima concentración, va a ir disminuyendo. Pero también, como vimos, nunca va a alcanzar 0, aunque pues bueno, en el cuerpo es distinto, ¿no? La concentración se va disminuyendo, y con esta herramienta los doctores pueden ver en qué punto llega a una concentración mínima para, por ejemplo, renovar la dosis. ¿Recuerdan que al principio les mencioné que las constantes A y B dependen de cada medicamento? Primero vamos a identificar qué significan estos parámetros, o sea, qué significa en nuestro problema cada constante. Bueno, el parámetro A repercute directamente en la concentración del medicamento en la sangre. Es decir, mientras más grande sea A, mayor será la cantidad de medicamento en la sangre. Alteremos estos valores en GeoGebra y veamos cómo cambian las gráficas. Bueno, habíamos dicho que el valor de A era este que está representando el 3. Entonces vamos a ver cómo se altera si lo aumentamos. Vamos a duplicar, vamos a cambiarle el valor, vamos a ponerle 5. Entonces lo que nos dice cuando este parámetro aumenta es que también va a aumentar la concentración que el medicamento está en la sangre. Por ejemplo, aquí alcanza una concentración más o menos de 2.5 mililitros en la sangre. Y si volvemos a duplicarlo, vamos a ponerle ahora 7, va a alcanzar una concentración máxima de, vamos a ayudarnos de la herramienta de los extremos, va a alcanzar una concentración máxima de 3.5 mililitros en la sangre. Ahora, ¿qué sucede con el parámetro B? Que es el que representa aquí 1. Entonces, este parámetro repercute directamente en el tiempo que debe pasar el medicamento en el torrente sanguíneo
antes de alcanzar el mayor nivel de concentración. Vamos a borrar estas para concentrarnos solamente en el parámetro B, manteniendo constante el 3. Entonces aquí vamos a aumentarlo, vamos a ponerle también 3. ¿Y qué es lo que sucede acá? Vamos a ver de nuevo con la herramienta de los extremos. Vemos que alcanza una máxima concentración al cabo de 1.73 horas y va a ser la concentración de 0.87 mililitros. Entonces conforme B se vaya haciendo más grande, va a modificar el tiempo en que va a alcanzar la máxima concentración. Vamos a ponerle ahora 5. De nuevo vemos los extremos. Y aquí alcanza su máxima concentración hasta 2 horas y va a ser de 0.67 mililitros. Entonces, con estas herramientas podemos ver que el modelo que nos establece la concentración de los medicamentos en la sangre pues va a cambiar obviamente dependiendo de qué tipo de fármaco es y pues todas las variables cómo se modifican dentro del problema. Y pues todo esto lo tienen que considerar los doctores al aplicar o recetar el medicamento. Llegamos al final de la resolución de nuestro problema. Espero que les haya sido útil, que hayan aprendido algo y que les haya funcionado a saber más sobre las aplicaciones que tienen las funciones racionales. Hasta la próxima.